Nuestro mensaje para esta tarde, el maravilloso perdón, el perdón de Dios. Saben, nosotros los seres humanos, aunque pretendamos hacernos los más fuertes, somos en realidad muy, pero muy débiles. Sufrimos y sobre todo de diferentes enfermedades. Y una de las enfermedades que está oculta, que en apariencia no se ve, avanza todos los días. Sí, esa enfermedad se llama la culpa. Decía un connotado médico que la dolencia más grande de la que sufre la humanidad no es el COVID-19, tampoco es el cáncer o las enfermedades cardiovasculares. El verdadero problema, esa enfermedad se llama la culpa, es la falta de perdón. Falta de perdón para uno mismo y para con los demás. Y espero que usted ya le haya permitido a Dios que Él le cure de esa enfermedad, porque Él es el médico divino que va a venir a curar a todo aquel que se lo pida. Si usted aún está cargando con la culpa, cualquiera que sea, sepa que Dios está dispuesto para liberarle de ella. Y esta tarde, sí, vamos a hablar del perdón, de la importancia del perdón en nuestra vida. Por favor, quiero que abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, que ya casi voy a leer. Bueno, primeramente decirles que la palabra perdonar viene del prefijo per, que significa completa, total, acción completa y total. Y dore, o sea, de donar, de regalar. Realmente en el origen del verbo perdonar significa regalar definitivamente al deudor aquello que se debía. Perdonar. Es sinónimo de absolución, condonación, no condenación, sino condonación, indulto, misericordia, piedad, remisión, vindicación. Ahora sí, vamos a leer Primera de Juan 1, versículos 9 y 10. Voy a pedirle a Esteban que por favor nos lea hoy. Primera de Juan, para que usted lo busque también en casa. Versículos 9 y 10 del capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Estamos hablando, por supuesto, del perdón. Y esto tiene que ver tanto con perdonar a los demás como de perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el antónimo de perdón? La culpa. Y la culpa es algo terrible, algo que nadie puede sobrellevar y que nos hace totalmente infelices a nosotros los seres humanos. Si no perdonamos a nuestros deudores, a aquellas personas que nos hacen algo, que quede claro que una deuda no necesariamente es una deuda de dinero, voy a hablar un poquito más de eso. Entonces va a comenzar a crecer en nuestro corazón algo que se llama la amargura. Y la amargura es verdaderamente destructiva. Es algo que va creciendo, 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 hasta afectar no solamente nuestra vida, sino también la de los demás, de aquellas personas que están a nuestro alrededor. Vea lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 15, hablando precisamente de la amargura. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Podríamos decir que el perdón es la herramienta que Dios usa para reparar aquello que está roto en nosotros por causa del pecado. Jesús toma un corazón herido, destrozado, y lo transforma. Así que el perdón traerá sanidad a la vida de nosotros los seres humanos. Ahora, algo tiene que quedar claro, que perdonar no es justificar comportamientos equivocados. Una cosa es perdonar y otra muy distinta es, como decían los abuelos, alcahuetear. Nosotros no podemos justificar lo injustificable. El maltrato, la violencia, la agresión, la deshonestidad son algunos comportamientos que deben ser totalmente inaceptables. Pero la razón primordial para perdonar es poder librarnos nosotros mismos de los efectos
terribles que produce el resentimiento, la amargura en nuestra vida. La Biblia nos enseña que nuestra vida no puede salir adelante si no perdonamos. El perdón lo necesita aquel que nos agravió, pero nosotros lo necesitamos todavía más, porque si no vendrá, sí, lo que hablábamos, la amargura, que es como un veneno mortal que va carcomiendo el alma y que va entenebreciendo el corazón de la persona. La amargura, el resentimiento van destruyéndonos por dentro y así comienza en las personas eso que han llamado enfermedades psicosomáticas, enfermedades que empiezan primeramente en la mente y luego se trasladan a diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Saben cómo es la amargura? Es como que nosotros tuviéramos un vaso, pero que en lugar de un vaso lleno de agua, fuera un vaso lleno de veneno, como ese que está apareciendo en la filmina. Este no es veneno, este es agua, ¿verdad? Pero vamos a suponer que este es un vaso con veneno, ¿verdad? Y que cuando nosotros de repente vemos a esa persona que nos hizo algo o que creemos que nos hizo algo y que no nos la bajamos, como dicen algunos, la vemos y decimos, vas a ver lo que te va a pasar, vas a ver lo que te va a pasar, aquí está lleno de veneno. Entonces, la persona entra y uno es el que se toma y la persona dice, hola, ¿cómo están? Y la persona termina, qué sé yo, ¿verdad? Embriagándose de ese veneno. ¿Quién se hace el daño? Pues la persona que guarda ese rencor, la persona que está guardando esa amargura. Pero Dios nos invita a perdonar a los demás. Ahora, nosotros no podemos compartir algo que no tenemos. Esto es importantísimo. No podemos dar perdón si no hemos recibido ese perdón. Hay una frase atribuida al poeta inglés Alexander Pope que es: errar es humano, perdonar es divino. Y esto es muy cierto, porque el verdadero perdón no puede salir de nosotros, no puede salir de un ser humano, no puede salir de nuestro corazón. El verdadero perdón, el incondicional, solo puede venir de Dios. La gente puede excusar una situación, pero perdonar solamente si el perdón de Dios ha venido a su vida. Dios quiere que hagamos nuestro su perdón para así nosotros poder perdonar a los demás. Hay un pecado en el cual un creyente puede caer: permitir el resentimiento y la amargura. Pero no es que ya somos cristianos, no es que todos los cristianos debemos de perdonar, sí, pero un creyente si descuida su vida puede caer en este pecado. Sí, no perdonar a alguien que le ha ofendido, que le ha hecho malo. Pero, ¿qué es lo que Jesús nos enseña respecto a esto? Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 6, versículos del 9 al 15. Fue cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cómo debemos orar? Enséñanos a orar. Entonces Jesús les da un machote. No es para que nosotros repitamos textualmente, sino qué es lo que nosotros debemos pedir, cómo es que nosotros debemos orar. Así que, por favor, abra usted también en casa ahí Mateo 6, versículos del 9 al 15. ¿Qué dice? Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ve, Jesús no dice vosotros pues repetiréis así, no dice vosotros pues oraréis así, que dice versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Muy bien, aquí subraye por favor lo que continúa diciendo Jesús. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, el regalo de la salvación es maravilloso porque Dios nos ha perdonado. ¿Por qué perdonado? Porque el pecado es una deuda impagable que nosotros los seres humanos, todos los seres humanos teníamos. Es una ofensa directa hacia Dios. El pecado es una ofensa directa hacia Dios. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y como dice Jesús amén, entonces mucha gente ahí se queda, piensa, bueno, ya terminó todo. Pero no, obviamente no. Por favor, quiero que pongamos mucho cuidado a los dos siguientes versículos, 14 y 15.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabe? Cuando usted perdona a alguien, inmediatamente pone en libertad a un preso. ¿A quién? A usted mismo. Hay personas que están mucho más cautivas que los que se encuentran detrás de unas rejas. Cuando usted decide perdonar, porque es un acto, una decisión, usted se está liberando del resentimiento y de la amargura. Muchas personas hoy se encuentran atados, encadenados de manera espiritual, psicológica y hasta físicamente por la falta de perdón y por la amargura. Recuerden que los problemas empiezan aquí en la psiquis y luego se trasladan esas enfermedades al resto del cuerpo. Pero al ser perdonados, al recibir el perdón de Dios, nosotros somos liberados de esa cárcel del pecado. A la vez recibimos ese perdón divino para nosotros poder ir y perdonar a otros, librarlos de esa cárcel que ellos están en amargura y resentimiento. Dios en su infinito amor constantemente nos llena de bendiciones a todos los seres humanos. No importa si somos creyentes o no. La Biblia dice que Dios hace salir el sol para todos. Nos da tantas cosas que no podríamos enumerarlas. Pero una de las cosas más maravillosas, verdaderamente preciosas que Dios nos da, que está a disposición de todo ser humano, es el perdón. La Biblia, la palabra de Dios, considera nuestros pecados como una deuda, una enorme deuda, impagable. Dice en el verso 12, y perdónanos nuestras deudas. ¿Ve? Nuestra desobediencia, nuestros pecados nos han puesto en deuda con Dios. El ser humano fue creado para amar y obedecer a Dios, pero desde el Edén no lo hemos hecho. Todo lo contrario. El hombre ha desobedecido a su Creador y esa cuenta que teníamos, que debíamos a Dios por causa del pecado, era, escuche, impagable. La Biblia enseña, la palabra de Dios enseña que Dios es un Dios justo y que Él está airado contra el impío todos los días, todos los días. Vea lo que dice el Salmo, Salmo 7, versículos 11 y 12. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Vean la importancia del arrepentimiento. Arrepentimiento es que yo iba para allá y ahora no voy para allá, ahora voy en un sentido totalmente contrario. Sí, en algún momento de nuestra vida todos estábamos en la cárcel de los deudores. Cada uno de nosotros se había apartado por su propio camino. Dice así en el libro de Isaías, porque no existe un solo ser humano, escuche, no existe uno que no haya pecado. No existe uno que no necesite del perdón de Dios, porque el pecado es una deuda. El perdón es la cancelación de la deuda. Debemos recordar algo precioso, que la salvación es gratis. A usted y a mí no nos costó absolutamente nada. Y esa salvación es para todo mundo, porque la Biblia enseña que es por gracia, gratis, sin pagar absolutamente nada. Pero para Dios no fue así. A Él le costó algo precioso. ¿Qué? Le costó la vida de su Hijo Jesucristo. ¿Ve? Hubo un precio que pagar. Él tuvo que encargarse de nuestra deuda. Sí, Él tuvo que pagar por nuestras ofensas. Estuvo dispuesto a morir, a pagar por nuestros pecados. Y el precio fue altísimo. Pero a Dios no le importó hacerlo. Dice la Biblia que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, para poder cancelar la cuenta impagable que todos los seres humanos tenemos por causa del pecado. Si usted ya ha sido perdonado por Dios, si ya se acogió a su misericordia, entonces usted debe perdonar a los demás con ese mismo perdón que ya recibió de Dios. Hay personas que dicen, es que yo no puedo perdonar. Escuche, es que no quiere, porque el poder para poder ya está en usted, ese maravilloso perdón.
El mundo obviamente que no puede hacerlo, pero el creyente no puede darse el lujo de guardar rencor o amargura hacia las demás personas. Vea lo que dice Efesios 4, versículo 32. Ábralo usted también en casa este versículo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios también nos perdonó por medio de Jesucristo. ¿Saben? El acto de perdonar no es algo trivial o algo sin importancia como algunas veces la gente piensa. No, el perdón es un acto inspirado por Dios y cada persona debe tomar el perdón tan seriamente como Dios lo toma. Tanto si se está del lado ofensor como del lado ofendido. Tanto si fuimos nosotros los que agraviamos, los que hicimos algo indebido a una persona, como si fueron ellos los que nos agraviaron a nosotros. Perdonaos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo. Probablemente, no lo sé, alguien le ha hecho algo que le ha traído mucho dolor a su vida. Tal vez fue un familiar, un amigo, un vecino, quizás hasta su mejor amigo. Pero si usted ya se acogió, recibió el perdón de Dios, lo más importante, y empieza a dimensionar cuál era la deuda que tenía hacia Dios, comparado con lo que le hacen los demás, tiene que llegar a una conclusión. Como hijo de Dios, tiene que llegar a una conclusión, que prácticamente es nada. Lo que a usted le hicieron, comparado lo que hicimos a Dios por causa de nuestros pecados. Lo que sufrió Jesús en esa cruz por causa de nosotros. Él se sacrificó para poder perdonarnos. Y ahora ese perdón que viene por medio de Cristo a nuestra vida, lo podemos dar a los demás de una manera incondicional. Esa manera en que Dios nos lo dio a nosotros. Ahora podemos perdonar a los demás como Cristo nos ha perdonado. Sí, por su obra en la cruz, no por algo que nosotros hubiéramos hecho. Por su obra en la cruz fuimos redimidos de nuestro pecado. Y ahora tenemos esa maravillosa herramienta para poder pasar por alto todas las ofensas, perdonar a aquellos que nos ofenden. Ahora podemos extender, sí, esa es la palabra, extender a los demás ese amor y la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Por su obra en la cruz hemos encontrado el perdón, la consolación y el amor que todo ser humano necesita. Ese maravilloso amor que fue derramado en nuestro corazón. Vean lo que dice Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No le quepa la menor duda, ¿verdad? Mientras usted y yo vivamos en este mundo roto, en este mundo manchado por el pecado, mientras vivamos como las demás personas, pecadoras, al igual que nosotros, vamos a experimentar un rechazo, vamos a experimentar traición, algunos nos van a excluir, incluso aquellos que les llamamos amigos, con quienes compartimos el pan, a quienes hemos amado a pesar de los errores y en quienes hemos confiado. Escuche, ellos podrán fallarnos y pueden tratarnos inclusive sin piedad. Pero dice el Salmo 118, 9, para que usted lo subraye en su Biblia, mejor es confiar en Jehová, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. ¿Por qué razón? Porque el hombre siempre fallará, pero Dios no. Así que ponga su confianza en Cristo, el cual nunca nos va a fallar. Sí, estamos hablando esta tarde del perdón, tanto en la parte de darlo como de recibirlo. Dios está mostrando su misericordia, por lo cual usted y yo debemos mostrar gracia y misericordia a los demás. Todo creyente, todo cristiano ha sido perdonado y esta es la razón principal por la que debemos de perdonar a los demás. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos idea de a cuánto ascendía la deudota que teníamos para con Dios, ni cuánto es que nosotros recibimos de perdón. La cuenta que adeudábamos a Cristo era tan grande o más grande que la que aquel siervo de Mateo 18 le debía a su rey.
En Mateo 18:24, vean lo que dice. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Vamos a ubicarnos dentro del contexto, ¿verdad? Ahora lo decíamos al inicio de la transmisión. Bueno, Pedro se acerca al Señor y le dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano, a la persona que me ofendió, ¿verdad? Y entonces Jesús, al ver la actitud de Pedro, ¿verdad? Porque Jesús le dijo, no te digo hasta 7, porque Pedro dijo, 7 veces, debo perdonarlos por lo menos 7 veces. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pero seguramente al ver la cara de Pedro, entonces la actitud de Pedro, Jesús empezó a referirle una parábola en la que un siervo, un súbdito de cierto rey, debía una cifra exorbitante, impagable. Esta cifra era ni más ni menos que 10,000 talentos. 10,000 talentos era el equivalente a 216,000 kilos de plata. Cualquier cuentilla, ¿verdad? Jesús menciona en la parábola esta descomunal cifra, lo hace para hacernos ver, escuche, la imposibilidad de aquel hombre para poder justificarse a sí mismo mediante su propio esfuerzo y también para hacernos ver a nosotros eso, que es imposible por nosotros mismos librarnos de la culpa que teníamos delante de Dios por causa del pecado. Pero también nos hace ver que aquel rey lo perdonó. Y si ese rey lo perdonó, lo hizo por pura misericordia. Usted puede leer, por supuesto, la parábola, la historia ahí completa en Mateo 18. Lo hizo, dice la Biblia, por misericordia. Dice que el rey fue movido a misericordia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que aquel siervo no pagara el cuentón que tenía. Pero Jesús menciona esta parábola, lo hace para enseñarnos, hacernos ver que si el Rey de Reyes nos pudo perdonar la cuenta que teníamos, es que nosotros olvidamos muy fácilmente lo que hacemos, ¿verdad? O tenemos una visión muy corta de qué es lo que dice la Biblia respecto al pecado. Pero que si nosotros ya recibimos ese perdón, debemos también perdonar a nuestros semejantes. Es la enseñanza que le está diciendo a Pedro y nos está diciendo a todos nosotros. Según la historia, aquel hombre no quiso perdonar. Se encontró a un consiervo, a un compañero de trabajo que le debía cualquier cosa y no lo quiso perdonar. Vean lo que dice Mateo 18, 28 al 30. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Bueno, este hombre le debía, digámoslo así, el salario de una semana de un jornalero. Eso era lo que le debía a ese que le acababan de perdonar cualquier cantidad de plata, una cifra impagable. ¿Por qué es que este tipo, al encontrarse con su consiervo, decide, porque es una decisión equivocada, ¿no? Claro, decide no perdonarlo? ¿Qué dice? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Este hombre no tenía idea de lo que se le había perdonado. ¿Por qué es que este hombre tuvo esa actitud? ¿Por qué no quiso perdonar a su consiervo? Bueno, porque él en realidad salió, no sé si le dio las gracias o no al rey, pero no tenía ni idea de lo que hubiera pasado, porque él no podía perdonar esa deuda. Iban a vender a su esposa, a sus hijos, qué sé yo. Iba a ser esclavo para siempre. Pero él sale de ahí. La Biblia no enseña si este hombre le dijo gracias al rey o se postró y le dijo, Señor, para lo que me ocupes, si hay que limpiar las ventanas bueno, en los castillos no habían ventanas, pero bueno, si hay que limpiar algo aquí, yo lo hago. Escuche, no lo hizo. Y cuando se encuentra con ese consiervo, con esa persona, que lo que le debía, como dicen, era una miqueta, cualquier cosa, él decide no perdonarlo. Dice la Biblia, no quiso perdonarlo, a pesar de que el consiervo le rogó.
como él le había rogado al rey, él no quiso perdonarlo. Veamos qué pasó entonces ahí en versículos 32 al 35. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No ve? ¿Qué dice? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Bueno, aunque esto es una parábola, Dios está invitándonos a aprender algo, a entender algo, que si ya recibimos el perdón de Dios, si ya recibimos el amor de Dios, entonces nos empezamos a amar a nosotros mismos. Entendemos perfectamente ese perdón hacia nosotros, pero no se queda ahí. De repente empezamos a perdonar y amar a las demás personas. Ese es el maravilloso poder y amor de Dios. Dice que ese amor fue derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, se tiene que ver. Se tiene que ver con los demás, con aquellas personas que nos hacen algo correcto y con aquellos que nos hacen algo incorrecto. Porque cuando a Jesús lo maldecían, dice la Biblia que él bendecía. ¿Qué haces cuando te hacen algo indebido? ¿Empezás a orar por esa persona? ¿Y cómo orás? Señor, que les caiga un rayo. No, por supuesto que no. Ten misericordia como tuviste misericordia de mí. ¿Sí? Dice que aquel tipo no quiso perdonar a su consiervo y entonces se enojó el rey. ¿Qué dice? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Ahí esa palabra, no vaya a pensar usted que yo conozco el griego, no, algunas palabras he aprendido y esta me parece maravillosa, donde dice que le entregó a los verdugos es la palabra batalicios. Batalicios o batanicios, vea si no sé griego, la verdad me disculpan, pero anda por ahí la palabra. Esa palabra sí le voy a decir cuál es el significado. Los verdugos son eso que se llama hoy en día enfermedades psicosomáticas. La persona que no perdona de repente empieza a tener miedo de todo. La persona que no perdona de repente se enoja por todo. Son todas esas enfermedades que llaman psicosomáticas, empiezan en la psiquis, en la mente, y luego terminan con un problema en el hígado, ¿verdad? Decía mi abuela, muchacho, se te va a reventar el hígado, ¿verdad? Cuando uno se enojaba, ¿verdad? ¿Saben ustedes que uno de los problemas serios en los Estados Unidos, la gente cae en el suelo, ¿por qué? Por un heart attack, bueno, en este país ya hay muchos problemas, ¿verdad? Precisamente con la cuestión cardíaca. Y mucho tiene que ver por guardar cosas en el corazón. Y no estoy hablando del aparatito que segrega sangre, sino la mente, lo más profundo de la mente, pero que de repente empiezan a trasladarse todas esas cosas, se manifiestan a través de los órganos del cuerpo. Pero bueno, continuemos. ¿Qué dice? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, quiero recalcar esto, ¿verdad? Jesús está hablando, termina la parábola y en el 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de los hermanos por las ofensas. La persona que no perdona está destruyendo el puente sobre el cual ella misma debe transitar. Al perdonar, estamos actuando de la manera en que Dios actuó hacia nosotros. Estamos siendo misericordiosos, como Jesús fue con nosotros. Alguien tal vez me dirá, no me importa lo que digan, yo no voy a dejar que esa persona se salga con la suya. Me la hizo y me la va a pagar. Es que usted no sabe realmente qué fue lo que me hicieron. Escuche, aquí hay un problema con una persona que piensa así. Ella está permitiendo, como lo hemos dicho y lo vamos a recalcar, ella está permitiendo en su corazón algo que va a destruir su vida. Es la amargura. ¿Por qué es que todo creyente debe siempre perdonar? Bueno, primeramente por Jesús. Porque Dios por medio de Cristo ya nos perdonó. Pero no solamente por Cristo, sino porque esa persona que nos falló necesita del perdón. Recuerde que misericordia no es darle a otro lo que se merece, no, sino lo que necesita. Así que perdone siempre. Hágalo primeramente por Cristo, luego porque esa persona necesita del perdón, pero además hágalo por usted mismo.
así como lo está escuchando. Hágalo porque usted necesita perdonar. Porque si no lo hace, va a empezar a crecer algo en su corazón que se llama la amargura. Vamos a recordar, vamos a volver a leer este pasaje de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Si usted decide equivocadamente no perdonar, la amargura lo tendrá siempre en una prisión. Sabe, lamentablemente conozco a personas así, personas que no quieren perdonar. Alguien les hizo un daño muy fuerte y no quieren perdonar. Y ¿saben qué es lo más triste? Que algunos dicen que son creyentes. Cuando usted no quiere perdonar y lo que quiere más bien es vengarse, alguien dijo, dulce es la venganza. Están hablando como el mundo. Es amargo, es una amargura que viene al corazón del hombre. Si usted decide vengarse, entonces usted lo que va a pasar es que va a descender. Se va a bajar a la posición de esa persona que le hizo un daño. Pero si usted decide perdonar, usted está haciendo que esa persona suba a la posición donde Dios quiere mantenerles a ambos. Alguien insistirá, es que no se lo merece. Escuche, ninguno de nosotros merecía ese perdón de Dios, todo lo contrario. Pero la Biblia enseña que al nosotros ir delante de Dios, humillarlos delante de Él, Dios fue movido a misericordia, y misericordia es que Dios no nos da lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. ¿Lo ve? Dios quiere enseñarnos a perdonar de manera incondicional, a amar de manera incondicional. Él lo que quiere es enseñarnos algo. ¿Para qué? Para que podamos hacer algo que para el hombre era imposible: amar, perdonar incondicionalmente. Dios no está esperando que de nuestro corazón, de su corazón, del mío, salga el perdón. No. Eso es algo que el hombre no puede producir. Él quiere que todo hombre acepte su perdón. Ese perdón que sin duda va a empezar a sanar dentro de usted las cosas, y usted va a querer compartir con sus semejantes. La solución a los problemas del pasado está en el presente y en una sola persona: Jesucristo. Escucha, a Dios no se le escapó nuestro pasado. Todo lo que nos ha sucedido. Lo que nosotros debemos entender es que hay un presente en el cual Dios tiene un plan maravilloso. El error sería ensimismarnos, buscar a un culpable por todo lo que estamos viviendo, y quizá, aunque solapadamente, echarle a Dios la culpa de lo que sin duda alguna es respuesta a lo que nosotros hemos permitido en nuestra vida. Jamás olvide, recuerde siempre que a Dios no debemos preguntarle por qué, sino para qué. Todo en la vida tiene un propósito. Encontrar ese propósito es el plan de Dios para nuestra vida. Si ya es creyente, todo va bajo el cuidado del Señor. Y si aún no es creyente, Dios está permitiendo muchas cosas con un solo propósito: que usted se vuelva a Él y se acoja a su perdón. Me imagino que usted ha escuchado en alguna ocasión el nombre de Corrie ten Boom. Bueno, esta mujer cristiana sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y a los campos de concentración nazis. Ella cuenta en su biografía que por la gracia de Dios ella logró perdonar la pérdida de sus seres queridos en manos del ejército alemán, y aún sufrimientos terribles los que ella vivió cuando permaneció en esos campos de concentración. Pero la actitud de Corrie fue más allá. Ella cuenta que un día, en 1947, en Múnich, un hombre se le acercó y quiso saludarla. Le extendió la mano a Corrie. Al ver el rostro de ese hombre, ella lo reconoció inmediatamente. Era uno de los soldados más crueles
de Ravensbrück, de aquel lugar, ¿verdad? De ese campo de concentración. Era el más desalmado de todos, uno de los muchos ante los cuales ella tuvo que desfilar desnuda. Qué terrible, ¿verdad? Junto a su hermana Betsy, teniendo que sufrir ambas esa gran humillación. Ahí estaba ese hombre al frente de ella, extendiéndole la mano. ¿Cómo podía darle la mano a ese hombre? Aquel hombre le dijo a Cori que después de la guerra él se había convertido a Cristo. Ven, Dios es misericordioso con todos, no importa hasta dónde el hombre haya caído. Él le dijo que se había convertido a Cristo y que sabía que Dios ya lo había perdonado por todas las maldades que él había cometido en aquel campo de concentración, pero que él necesitaba que ella personalmente le dijera que lo perdonara. Qué prueba, ¿verdad? Cori por un momento dice que se quedó pensativa. Recordó todos aquellos agravios que aquel hombre le había hecho pasar, porque escuche, hay cosas que no se pueden borrar de la memoria, están ahí, pero que se sanen es la gran diferencia. Permitir a Cristo que sane esas cosas es la gran diferencia, pero el hecho está ahí. Dice que ella empezó a recordar todas esas cosas, pero de repente una fuerza interna que no era de ella, por supuesto que era de Cristo, era el Espíritu Santo, le hizo extender su mano y le dijo: si Dios me perdonó a mí, entonces yo también te perdono a ti. Qué maravilloso saber que esa es la forma en que Dios nos perdona. Vea lo que dice Colosenses 3, versículos 13 y 14. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí hay una pregunta que tal vez algunas personas están haciéndose. Bueno, si yo ya oré con fe, pidiéndole a Dios que me perdonara de mis pecados, que me salvara. La pregunta es, cuando fallo, ya en la vida cristiana, cuando peco, porque todos pecamos, ¿debo volver a orar a Dios para que Él me salve? ¿Debo orar para salvación? ¿Debo orar para que Él me rescate? No, pero sí tiene que orar. No entiendo, Rupert, no. Ok, la oración para justificación, la oración para salvación se hace una vez para siempre, no hay que hacerla semanalmente. Si usted ya oró a Dios pidiéndole perdón por sus pecados, renunciando a su vida pecaminosa, pidiéndole a Él que por medio de Cristo le salve, le dé la vida eterna, esa oración se hace una vez para siempre. No tiene que volverla a hacer nuevamente, como algunos lo hacen, ¿verdad? Porque ellos creen que la salvación es semanal. La salvación es eterna, por eso se llama vida eterna. Por eso, cuando lo hacemos con fe, Él inmediatamente nos rescata. Bueno, pero esto que voy a decir a continuación también es muy importante. Todo creyente, cada vez que fallamos, debemos pedirle a Dios, no para salvación, debemos pedirle perdón a Dios. ¿Para qué? Para santificación, para que Dios constantemente nos limpie del pecado, porque el pecado nos impide esa armonía con Dios. A la vez es el obstáculo para que nosotros podamos ganar a otros para el Señor. Vamos a leer nuevamente el capítulo 1 de Primera de Juan, estos preciosos versículos, capítulo 1, versículos 8 y 9. Vamos a leer. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, si decimos que no tenemos pecado, dice la Biblia, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El que escribe esta carta, no pierda de vista eso, es un creyente.
es el discípulo amado, es el apóstol Juan. Y al hablar del pecado que mora en nosotros, al hablar de ese viejo hombre, la antigua naturaleza, Juan se incluye al decir que somos pecadores. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿lo ve? Ese es el ser pecaminoso. Pero luego dice, si decimos que no hemos pecado, la acción de pecado. Todo creyente jamás debe perder de vista que es un pecador. Que aunque redimido, escuche bien, redimido por la sangre de Cristo, ya no va al infierno, salvo por su gracia, la gracia suprema de Dios, él sigue siendo un pecador, igual que usted, igual que yo. Y esto es más que cierto, porque si no fuera cierto, entonces Pablo no podría decir lo que dijo en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Leyó mal Esteban, dice, de los cuales yo era el primero, dice así. ¿Cómo dice? De los cuales yo soy el primero. ¿Lo ve? Pablo reconoció que él seguía siendo un pecador y que aunque Cristo moraba en él, el nuevo hombre, aunque Jesús ya le había dado la vida eterna, existía un enemigo dentro de Pablo que se oponía a Dios y a todo lo relacionado con Dios. ¿Qué? El viejo hombre, la antigua naturaleza. Pablo era consciente que en él había dos naturalezas. Estaba Cristo, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, el nuevo hombre, que siempre nos va a guiar a vivir en armonía con Dios, pero también está el viejo hombre, totalmente contrario a Cristo y a su palabra. Vamos a leer, por favor, abra su Biblia en Romanos 7. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que nos amplía el conocimiento y nos hace ver las maravillas de Dios, comprender aún más su palabra. Romanos 7, 22 al 25. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Claro, ese nuevo hombre es un deleite. Nos invita a orar, a leer, a testificar, a memorizar, a vivir de acuerdo a la palabra. Pero escuche lo que dice el 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bueno, la Biblia dice que el pecado mora en la carne. Pablo está reconociendo esa antigua naturaleza que mora en él. Continuemos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Saben que hay personas que se quedan en ese pasaje, creyentes que se quedan en ese pasaje y dicen, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago, todo lo contrario. Miserable de mí, ay, sí, miserable. No, eso es terrible porque es vivir derrotado, es no leer con cuidado la escritura, porque la respuesta a poder tener aplastado ese viejo hombre, esa antigua naturaleza, es Jesús y su gracia. Por eso vean qué maravilloso pasaje este, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Saben que en algún momento en mi vida cristiana yo pensé, mira, entonces quiere decir que bueno, sí, algunas veces pues con mi mente sirvo a Dios, más con la carne al pecado. Entonces, un día en la carne, un día, no entendía. Escuche, en la mente es en donde tomamos las decisiones. Si de repente este celular que está aquí no fuera mío y yo quiero llevármelo, o sea, como dicen, de lo ajeno, dueño de lo ajeno, ¿verdad? Que no fuera mío, y yo decido agarrar y meterlo aquí, no es que de repente la mano y dijo, no, Rupert, tranquilo, no lo hagas, no lo hagas. Y hay una batalla ahí entre una mano y la otra. No, mi mente le dio el commander, le dio la información a la mano para que la mano lo tomara. En otras palabras, no puede hacer nada nuestro cuerpo si la mente no se lo indica. La victoria, escuche, la victoria o la derrota está
en nuestra mente. ¿No le parece maravilloso? Si mi mente está tomada por el Señor, por la palabra maravillosa, por la Biblia, entonces no le voy a dar oportunidad a la carne. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Si yo me dedico a las cosas que son los medios de gracia, entonces no voy a tener oportunidad de darle opción a la carne y al pecado. Pero algo tiene que quedar claro esta tarde. No podemos deshacernos del viejo hombre. El viejo hombre nos va a acompañar hasta la tumba. Lo que nosotros sí podemos hacer, cada creyente debe hacer, es vivir en el Espíritu, para que de esta manera no le demos rienda suelta a los deseos de la carne. Gálatas 5. Capítulo 5 del libro de Gálatas, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay una decisión que tomar, o vivo en la carne o vivo en el Espíritu. Estoy hablando a creyentes. Si vivo en el Espíritu, voy a ver el poder de Dios en mí. Si vivo en la carne, voy a ver levantarse a ese viejo hombre que va a destrozar todo. ¿Qué dice? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Si nosotros ignoramos a ese viejo hombre, si nos descuidamos, entonces ese viejo hombre va a estar presto a tomar control de nuestra vida y será el principio de la caída, será la derrota. Le pasó a David, le puede pasar a cualquiera. Sí. Si no tenemos la certeza, la seguridad que Jesucristo está por encima de esa antigua naturaleza, si nosotros coqueteamos con el pecado, entonces nos vamos a ver en serios problemas. La decisión, vivir lleno del Espíritu Santo. Si andamos en el Espíritu, entonces Dios es el que siempre nos va a dar la victoria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros fallamos? ¿Qué pasa si caemos? Si como creyentes quitamos, aunque sea por un momento, la mirada de Jesús. Dios nos enseña por medio de la Biblia cuál es esa herramienta que debemos usar para así poder continuar adelante. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo. Él es el único fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente perdonar nuestros pecados por medio de lo que le hemos confesado, sino limpiarnos de toda maldad. Como cristianos debemos siempre estar dispuestos a permitirle a Dios limpiarnos del pecado. Cada vez que fallemos, debemos presentarnos delante de Dios pidiéndole que nos perdone y que nos limpie. No para salvación, no, porque la salvación es eterna, sino para santificación. No para que nos vuelva la vida eterna, sino para que nosotros podamos vivir de una manera santa, de una manera correcta y manifestar a muchos a Jesucristo. Dice que nosotros por donde caminemos debemos demostrar ese olor fragante. Si nosotros no limpiamos nuestra vida constantemente, el olor va a ser de muerte. No sé si usted ha olido el olor de muerte, ¿verdad? Bueno, espiritualmente estaríamos dándole eso a la gente. Dios no quiere eso. Dios quiere que pidamos perdón para santificación, para limpieza, para no andar con la cara sucia, ni con la casa tampoco. Hablando espiritualmente, ¿verdad? Si nosotros andamos con la cara sucia, entonces no vamos a poder predicarle a nadie. No vamos a presentarle el evangelio de una manera correcta a los perdidos, porque la gente lo que va a tener es el conocimiento. El creyente lo que va a pasar es conocimiento. Y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y la Biblia dice que cuando amamos a Dios es porque guardamos sus mandamientos. Dios quiere que vivamos en santidad, que vivamos alejados del pecado. Pero que si fallamos, porque todos lo hacemos, vayamos donde Él,
porque Él siempre estará presto, listo, a abogar, a interceder por nosotros. Primera de Juan 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, no pierda de vista, es que es lo precioso de leer la Escritura minuciosamente, con cuidado. ¿A quién está hablando? ¿A quién está hablando Juan? A creyentes. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Saben algo? Ese abogado nunca ha perdido un solo juicio. Nunca. Dios no solamente nos ha perdonado la deuda por nuestros pecados, sino que como Él es un Dios justo, alguien tenía que pagar. Y Él envió a su Hijo para que pagara por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y que por su sangre derramada en aquella cruz podamos tener la vida eterna y podamos constantemente santificarnos para Él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Quién es Él? Es Jesucristo. No es un hombre, no es una organización, no es una religión. No, es Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué dice? Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La sangre derramada de Jesús fue propicia. Fue suficiente para salvar a toda la humanidad. El precio que pagó fue muy alto, pero la deuda fue cancelada. Quisiera esta tarde terminar, antes de hacer una invitación a los que nos acompañan por primera vez, quisiera compartirles una preciosa anécdota que escuché hace algún tiempo. Dicen que existió un hombre muy rico que a la vez era una persona muy bondadosa y a la cual le llegaban a buscar las personas necesitadas del pueblo en donde ese hombre vivía. Llegaban a buscarlo pidiéndole que le prestara un poco de dinero y aquel hombre siempre lo hacía, siempre les prestaba y a la gente él les hacía firmar un pagaré. Un pagaré es un recibo que se hace por dinero. Aquel hombre lo confeccionaba y en ese mostraba cuál era la deuda que la gente le tenía. Bueno, cuenta la historia que cuando la gente no le podía pagar, porque había gente muy necesitada, iban donde este hombre y le decían, Señor, no puedo pagarle. Este hombre les decía, bueno, mira lo que vamos a hacer. Sacaba del escritorio aquel recibo que él firmaba, ¿verdad? Y luego frente a la persona ponía una palabra que decía perdonado, ahí en la firma, y abajo de la firma perdonado, y guardaba el pagaré, guardaba el recibo. Y por supuesto que la gente se conmovía, ¿verdad? Se llenaba de gratitud hacia aquel hombre porque no tenían que pagarle, cuenta saldada. Pero resulta que al cabo de los años aquel hombre murió y la mujer de este señor, la viuda, no era tan dadivosa como él, ¿verdad? Así que un día buscando en el escritorio se encontró con aquel rollo, aquella enorme cantidad de recibos, de grandes sumas algunas, y de dinero que el marido había prestado, pero que él mismo había firmado, que escribió en esos pagaré perdonado, cancelada la deuda y luego la firma. Bueno, cuando la viuda vio esto, dijo, esto es muchísimo dinero. Yo voy a hacer lo imposible para cobrar todo esto que le debían a mi marido y que por derecho me pertenece a mí, la viuda. Y escuchen, no fue cuento, levantó, llevó a juicio la situación, llevó también los pagaré, los recibos y entabló una querella contra aquellas personas que supuestamente eran deudores de su marido. Cuando el juez vio los recibos le dijo, oiga señora, ¿esta es la letra de su marido? Ella dijo, sí, claro, sin lugar a dudas. Otra pregunta le dijo el juez, esta que está aquí en los recibos,
¿es la firma de su finado esposo? Ella dijo, claro que sí, por supuesto, es la firma de mi esposo. Entonces el juez dijo, pues señora, aquí dice también con la letra de su esposo, perdonado, que significa cancelado. Así que esta cuenta no se puede cobrar, porque lo que certifica que la cuenta se pagó es la firma de su esposo. Y lo que dice al pie del recibo, que perdonado. Escuche, exactamente es lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso es que Jesús en la cruz dijo, tetelestai. ¿Sabe qué significa tetelestai? Consumado es. La cuenta se pagó en su totalidad. Jesús dijo, Rupert, ya yo pagué por ti, ya no debes nada, todo te ha sido perdonado y mi sangre preciosa derramada en la cruz así lo certifica, porque fui yo personalmente, dice Jesús, el que pagué por ti con mi muerte. Dígame si eso no debe de conmover nuestro corazón. Cuentan que cuando a un hombre en la antigüedad, en la antigua Roma, lo encarcelaban, al pie de la celda ponían una lista de todo lo que ese hombre hacía o había hecho, ¿no? Ladrón, timador, no sé. Pero que cuando este hombre iba a salir de la cárcel, el juez llegaba y sobre esa lista ponía un sello. El sello era tetelestai, cancelado es, y el hombre quedaba en libertad. Jesús es el único que puede liberar al hombre del pecado. Hay algo terrible que enferma a la gente, se llama el pecado. Hay algo que hace que el hombre no viva en libertad. Piense que lo están siguiendo, piense que le va a caer un rayo, piense que las cosas van a ir de mal en peor. Se llama el pecado. Pero Jesús hoy está haciéndote una invitación. Él quiere que te reconcilies con Dios. Él quiere que te arrepientas y le entregues tu vida. Jesús dice que Él no quiere la muerte eterna del impío, no. Él murió en tu lugar. Solamente tienes que renunciar a esa vida de pecado, creer en Él y entregarle tu vida. Eso es tan sencillo y es por fe. Jesucristo hoy está intercediendo para que lo puedas hacer. Es una invitación. No es una imposición, porque Dios no va a poner una imposición a nadie. Es una elección. Si usted fue invitado esta tarde a compartir con nosotros o ya lo había hecho, pero aún no ha tomado la decisión más importante de su vida, esta tarde Dios quiere compartir con usted su perdón. Él quiere entrar en su corazón. Es más, Él está tocando a la puerta y usted lo que tiene que hacer es abrirle para que Él pueda entrar. Le pregunto, ¿le quiere abrir? En Apocalipsis 3:20 dice la Escritura: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es Jesús el que está hablando, es Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿oyó? Dos cosas, oír y abrir. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la maravillosa promesa de Dios. Esa es la propuesta de Dios para todo pecador. Sin importar hasta dónde el pecador ha llegado, Dios está listo a levantarlo. Solamente hay algo que hacer. Es un intercambio. ¿Cuál? Una vida deshecha, una vida sin sentido, una vida de pecado. ¿Para qué? Para que al entregársela a Él, Él nos dé una vida nueva y nos dé la vida eterna. Esta noche quiero terminar haciendo una oración
Esta oración es simplemente una guía. Usted la puede hacer con sus propias palabras, pero por supuesto la Biblia dice: todo aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, porque hay que creer, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Le gustaría? Ahí donde usted está, puede dirigirse a Él con sus propias palabras, pero también puede tomar como guía la oración que a continuación. ¿Le parece? Vamos a inclinar nuestro rostro. Dígale a Dios así: Señor Jesús, gracias por esta tarde. Gracias por tu perdón y por tu misericordia. Eres precioso, eres maravilloso, porque me has hecho ver. Ahora comprendo que lo que me separa de ti es el pecado. Ahora comprendo que si mi vida está como está, no ha sido tu culpa, ni la culpa de nadie. Ha sido por mis pecados. Por eso es que vengo a ti con un corazón contrito, humillado, derramado frente a ti, pidiéndote perdón, entregándote mi vida, para que a partir de hoy seas tú, Señor, el que la dirija. Para que a partir de hoy seas tú el que te manifiestes a través de mí. Abro la puerta de mi corazón. Entra, Señor, toma control de los pequeños y los grandes detalles. A partir de hoy, tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Solamente quiero pedirte algo más. Es que por favor abras mi boca por donde quiera que vaya y le diga a un mundo que está perdido, distraído, con los ojos puestos en otro lugar, que hay esperanza, y que esa esperanza, única esperanza verdadera, eres tú, Jesús. Pon en mí, Señor, palabras de discípulo. Amado Dios, te he pedido todo en el nombre que es sobre todo nombre. Te lo he pedido en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Si usted durante la predicación, esta tarde o ahora al final, le entregó su corazón a Cristo, quiero decirle que usted es un hijo o una hija de Dios. Eso lo confirma la palabra. En San Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de hombre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Así que ahora, como hijo de Dios, usted va a poder experimentar, disfrutar del maravilloso poder de Dios. Pero también en la vida cristiana se va a dar cuenta que hay muchas cosas que usted va a tener que enfrentar. Pero Dios es maravilloso. A su gracia nos deja las herramientas para poder enfrentar de manera correcta nuestra vida cristiana. Y le doy infinitas gracias al Señor, porque aquella noche del 16 de diciembre del 97, cuando le entregué mi vida a Cristo, escuché estos 4 consejos, preciosos consejos, que me han ayudado muchísimo en mi vida y que queremos compartirlos también a ustedes. Primero es leer las Escrituras. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La única manera de que nuestro camino prospere, que las cosas nos salgan bien, es yendo a la palabra de Dios, buscando, escudriñando en las Escrituras y diciéndole: Señor, yo necesito que esto sea vida en mí, que esto sea vida en mí, que esto que tú dices, tú lo hagas posible por medio del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver prosperidad. Vamos a ver, pero no la falsa prosperidad de la que hablan hoy en día, ¿no?
La gente anda buscando lo material. Y no hay ningún problema con lo material, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque la Biblia dice que todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero no pierda de vista el manual del constructor, no deje de leer la Biblia, no haga como algunas personas que dicen, no, ya yo me la he leído 10 veces, 15 veces, ya yo no necesito. Escuche, ese es el principio de la caída. Constantemente debemos de estar yendo a la palabra y tomando el alimento diario que está en su palabra, en la Biblia. Segundo consejo, la importancia de orar siempre. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, la importancia de la oración. Alguien dijo que nunca vamos a estar más alto que cuando estamos de rodillas. Usted puede orar de rodillas, sentado, acostado, de pie, no sé, pero con su corazón presto solo para el Señor. Y usted va a ver cómo Dios en su amor infinito va a traer a nuestra vida una paz. Dice la Escritura, como ahora leíamos, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tercer consejo es hablar de Cristo por donde quiera que vayamos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No voy a decir una señal, una muestra de que nosotros nacimos de nuevo es que no podemos parar de hablar de Cristo. Por supuesto que recién convertidos, lo que Dios va a usar es nuestro testimonio. Quizá la persona no tiene todavía muchos pasajes bíblicos para poder hablar de otros, pero como aquel ciego, que cuando lo enfrentaron los fariseos, él dijo, si ese hombre es pecador o no, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo antes no veía y ahora veo. Quien le había dado de nuevo la vista fue Jesucristo. Entonces, mire, yo no sé mucho. Lo único que sé es que ya yo no voy para el infierno, voy para el cielo. Lo único que sé, hoy oí que soy una nueva criatura en Cristo. No deje de hablar del Señor. Aproveche cualquier oportunidad que Cristo le dé para ir y decirle al mundo, hay una esperanza real, hay un camino para ir al cielo, hay una puerta abierta para que usted pueda entrar a disfrutar la eternidad con Dios. Último consejo, tan importante como los otros tres, congregarnos, la importancia de congregarnos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, en este momento tenemos esta congregación virtual, ¿verdad? Pero anhelamos con todo nuestro corazón tener nuestra congregación presencial. Y hoy hablábamos al principio de la transmisión de esto, que ustedes y yo debemos continuar clamando a Dios para que Dios nos facilite ese lugar en donde queremos empezar al menos una vez al mes. A todos ustedes por sus oraciones, gracias. Nos vemos, nos oímos, si Dios lo permite, el próximo sábado. Feliz fin de semana. Ya está la música.